Antes de pasar al primer shiur, que es el primer tema que vamos a ver hoy, veo que hay muchos comentarios aquí. Voy a ver si puedo leer un par de ellos. Permítanme tantito. Ok. Viva Jesucristo. Bueno, nosotros no creemos en la figura crística, pero nosotros somos seguidores del Maestro Jesús. Jesús es el Mesías siempre, claro que sí. Solamente que nosotros como comunidad judía evionita lo llamamos Rabbi Yehoshua, que será su nombre hebreo. Jesucristo es el Rey de Reyes, pues claro que sí, porque Él es el Mesías. Jesucristo es el verdadero Dios. Bueno, esa creencia sí no la compartimos. Para nosotros Dios es uno y Él es solo, y el Maestro Jesús es el Mesías, es una persona independiente. Acá dice: oremos por los palestinos, shalom. Claro que sí, hay que orar por los palestinos para que finalmente puedan vivir en paz en su tierra, en Palestina. Dices: Satanás es mi padre, nada me faltará. Bueno, pues cada quien adora a quien cree que le conviene. Muy bien, vamos a pasar entonces al primer shiur. Este se titula Elión, el Dios Altísimo y el Padre de los Elohim. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la figura de Elión, el Dios Altísimo. Aquí en la tradición evionita reconoce como el Abba o Padre Supremo de todos los Elohim. Los Elohim, para aquellos que no sepan, eran gobernantes, eran seres superiores que gobernaban una cierta región del planeta. A su cargo estaban ciertos pueblos o ciertas familias o ciertos países. De modo que estos Elohim eran dioses locales. Tenemos, por ejemplo, que el Elohim de los israelitas se llamaba Yahvé, pero había otros Elohim, estaba Kemosh, estaba Baal y estaban otros a los cuales nosotros no negamos su existencia, pero eran dioses de otros pueblos. Pero en cuanto a Elión, es una figura totalmente distinta. Este es un tema profundo que toca tanto el corazón como la mente, porque conocer a Elión nos permite comprender la estructura espiritual del mundo y nuestra relación con lo divino. Cuando hablamos de Elión, no nos referimos solamente a un título, sino a la realidad suprema que sostiene y gobierna el mundo. Elión, en hebreo, bueno, traducido al español, significa quien está por encima de todos. La Biblia hebrea usa el término El Elión para describir al Dios Altísimo, aquel que está por encima de toda autoridad, de todo poder, visible o invisible. Desde la perspectiva evionita, Elión es el padre de los Elohim, y dentro de ellos se encuentra Yahvé, el elegido como Elohim de Israel. Esta distinción es crucial para entender las enseñanzas de Rabbi Yehoshua, quien nos revela que cuando dice Abba se dirige al Padre Elión y no a Yahvé. El Antiguo Testamento o la Biblia hebrea nos presenta numerosas referencias a Elión. Por ejemplo, en Génesis 14, 18 al 20 encontramos a Melquisedec, sacerdote de El Elión, que bendice a Abraham diciendo: bendito sea el Elión, poseedor del cielo y de la tierra. Este texto nos muestra que incluso en tiempos patriarcales, Elión era reconocido como la autoridad suprema, aquel que otorga bendición y liderazgo espiritual. En muchos textos, Elión se distingue de otros Elohim, que son seres poderosos, pero son creados o designados por el Elión para funciones específicas. Esto nos ayuda a comprender la organización del mundo espiritual. Elión gobierna y los Elohim cumplen su voluntad en el universo, cada uno en su esfera. En la tradición evionita, esta jerarquía no disminuye la importancia de Yahvé, sino que lo ubica en un contexto más amplio. Yahvé es el Elohim elegido para guiar al pueblo de Israel, pero siempre subordinado a Elión, el Padre Altísimo. Desde el punto de vista histórico y arqueológico, encontramos rastros de esta concepción de Elión en textos cananeos y ugaríticos. Por ejemplo, en Ugarit
se mencionan deidades supremas que controlan el panteón, reflejando la idea de un Dios altísimo que gobierna sobre los otros dioses menores. Esto coincide con la forma en que la Biblia hebrea presenta a Elión, lo que sugiere que la noción de un Dios supremo sobre los Elohim tiene raíces antiguas y profundas en la región. Además, los nombres y títulos utilizados en los textos antiguos nos muestran que la humanidad siempre ha sentido la necesidad de distinguir entre el poder absoluto y las funciones subordinadas de los espíritus celestiales. La Biblia no solo refleja esta conciencia, sino que la codifica en palabras y narraciones que nos enseñan cómo relacionarnos con lo divino. Ahora bien, ¿cómo entender la relación entre Elión y Yahvé desde nuestra tradición? Los textos bíblicos a veces parecen usarlos como sinónimos, pero al observarlos cuidadosamente vemos que Elión es el Padre Supremo y Yahvé es uno de los Elohim responsables del liderazgo de Israel. Esto tiene implicaciones profundas. Cuando Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, nos enseña a decir Abba, nos invita a dirigirnos al Padre Elión y no a Yahvé. Es un recordatorio de que nuestra relación espiritual más íntima y directa es con el Creador Supremo, quien está por encima de toda autoridad terrenal y espiritual. Yahvé cumple un rol importante en la historia de Israel, pero es Elión quien es la fuente de toda bendición, sabiduría y justicia en el universo. Rabbi Yehoshua, el Maestro Jesús, nos muestra que la cercanía a Dios no depende de títulos humanos ni de la tradición institucional. Cuando enseña a decir Abba, palabra que significa Padre en español, nos está guiando hacia Elión, el Padre Altísimo, cuya presencia es directa, amorosa y accesible para todos. Esto no tiene solo un valor espiritual, sino también práctico. Nos recuerda que debemos dirigir nuestro corazón hacia la fuente suprema de toda autoridad y bondad, y no confundir nuestra devoción con un Elohim subordinado, aunque sea poderoso y cercano. Este enfoque nos lleva a una espiritualidad más elevada. La verdadera oración y devoción deben apuntar a Elión, y la obediencia y el respeto hacia los Elohim menores como Yahvé se entienden en función de su subordinación a Elión. Así nuestra práctica diaria, ya sea estudio, oración o ética, se centra en la relación con el Padre de los Elohim, en la fuente de toda vida y verdad. Comprender a Elión como el Padre de los Elohim también tiene implicaciones éticas. Nos enseña que la autoridad no es simplemente poder o control, sino responsabilidad, guía para el bienestar del mundo. Así como Elión gobierna con justicia y sabiduría sobre los Elohim, nosotros debemos buscar actuar con justicia, sabiduría y amor hacia nuestros semejantes, reconociendo que cada persona refleja en algún grado la creación divina. Además, reconocer la jerarquía espiritual nos ayuda a mantener humildad. Aunque podamos ejercer liderazgo o influencia, siempre estamos subordinados a principios mayores. En este sentido, la enseñanza de Rabbi Yehoshua sobre Elión nos invita a vivir con reverencia y gratitud, conscientes de que nuestra existencia y nuestras acciones tienen sentido dentro de un orden divino más amplio. La meditación sobre Elión nos ofrece herramientas prácticas para nuestra vida diaria. Número 1. Oración y contemplación. Dirigir nuestras plegarias a Elión nos conecta con la fuente de toda fuerza y sabiduría. Número 2. Estudio y reflexión. Entender la jerarquía de los Elohim nos permite interpretar la Escritura con mayor claridad y profundidad. Y número 3. Acción ética. Reconocer la autoridad de Elión sobre Yahvé y otros Elohim nos recuerda actuar con justicia, respeto y humildad. Cuando internalizamos estas enseñanzas, nuestra relación con Elión se vuelve más directa y auténtica. No dependemos únicamente de rituales externos, sino que desarrollamos una conciencia espiritual que busca lo verdadero, lo justo y lo eterno. Amigos míos, el mensaje central que debemos llevar hoy es este. Elión es el Dios Altísimo, el Padre de los Elohim, fuente de toda autoridad y sabiduría. Yahvé es un Elohim, es poderoso,
y es cercano a Israel, pero nuestra oración profunda, nuestra devoción más sincera debe dirigirse a Elión. Rabbi Yehoshua nos recuerda, el Maestro Jesús nos recuerda que el verdadero Abba, nuestro Padre íntimo y universal, es Elión, y que nuestra relación con Él trasciende nombres, títulos y estructuras humanas. Al contemplar a Elión aprendemos que la verdadera espiritualidad no se trata de cercanía a un Elohim particular, sino de alinearnos con la fuente suprema de todo bien, amor y justicia. Nuestra vida se enriquece cuando reconocemos la jerarquía espiritual, nos sometemos a la sabiduría del Altísimo y actuamos con humildad y amor hacia los demás. Que esta enseñanza nos inspire a buscar la presencia de Elión en cada aspecto de nuestra existencia, en la oración, en el estudio, en la acción ética y en la contemplación espiritual. Así nuestra vida se convierte en un reflejo de la gloria y la sabiduría del Dios Altísimo, el Padre de los Elohim, el Elión. Shalom Ubraja. Hasta aquí este primer shiur en donde explicamos la diferencia entre Elión, Yahvé y los demás Elohim. Pasemos ahora al rezo intermedio de este servicio de shiur. Te agradezco todas las mañanas, Elión nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor. Por mis innumerables sonrisas te agradezco. Por mis habilidades y mis vivencias quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, Elión nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, Elión nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.